Hola, en esta sesión vamos a ver el tema 4 de simulación. En este veremos los análisis de los resultados obtenidos con el proceso de la simulación, donde tendremos la construcción de simulaciones creíbles, los métodos de verificación y validación, los procesos estocásticos y los periodos de transición en una simulación. Para la construcción de modelos de simulación creíbles, se tienen que usar las técnicas de validación y verificación del modelo. En un proyecto de simulación, la mayor cantidad de esfuerzo, así como la más complicado de la programación, se concentra en el diseño e implementación del modelo. Resulta entonces que todo proyecto de simulación debe de incluir, además de las fases de experimentación, lo cual consiste en un tratamiento estadístico de los datos de salida del simulador, los cuales están directamente relacionados con los objetivos del modelo, los cuales ¿sí? van a tener y van a estar en la fase y que van a dar fundamento a la conclusión de validez o falla de la simulación o error del modelo. Sobre los datos de salida de un simulador no se pueden aplicar directamente las técnicas clásicas del análisis estadístico, ya que estas técnicas se basan en que éstas sean independientes e idénticamente distribuidas, y generalmente los datos de salida contienen fuertes correlaciones y sesgos, por lo que esta propiedad no se cumple. Es así como vemos aquí en el proceso que debemos de seguir de todos los datos de salidas. En un proceso vamos a tener la generación de variables aleatorias, la generación de las muestras, vamos a ver el tratamiento estadístico y ver las conclusiones, en donde vamos a estar aplicando los diferentes métodos de verificación y de validación de los procesos. ¿Sí? En estos vamos entonces a tener que antes de realizar experimentos con el simulador hay que validar, o sea, comprobar las simplificaciones y verificar, ver que la implementación haya sido correcta. Después de realizar estos experimentos, trataremos los resultados para poder extraer unas conclusiones correctas, basándonos en las diferentes reglas que hemos estado viendo para ver que si se cumplen y poder así determinar si son correctos. Entonces vamos a tener el modelo, en donde va a haber una retroalimentación, va a haber la validación, primero la verificación, los experimentos y el resultado que vamos a estar obteniendo para poder hacer la evaluación correcta de que si el mecanismo es correcto. Como dijimos, antes de tratar los resultados se debe de asegurar que estos sean correctos respecto al modelo del sistema. Esto es lo que se conoce como validación, que consiste en comprobar que las aproximaciones realizadas en el modelo se ajustan lo mejor posible a la realidad. Por otro lado, en la verificación se comprueba que dichas aproximaciones se implementen correctamente, por lo que resulta indispensable que en el proyecto intervengan expertos en el sistema real para que avalen los resultados obtenidos con el modelo. Entonces, tal y como se puede ver en la figura, vemos ahí que para el tratamiento del resultado, las variables aleatorias que se meten en el simulador van a estar haciendo diferentes procesos de simulación o de ejecución, van a estar generando las muestras, ¿sí? Para encontrar, una vez que se han hecho estas, se van a hacer en su distribución aleatoria, de su distribución, ¿sí? Su graficación, ¿sí? Para un tratamiento estadístico y poder de eso obtener las conclusiones y ver si cumple con las diferentes reglas para ver que el modelo está satisfactorio. La verificación del modelo consiste entonces en ver cuál es la consistencia interna de este. La validación va a ser asegurar que existe la correspondencia entre el sistema real y el modelo. Un buen método para la validación es hacer una prueba para ver cómo el modelo predice el comportamiento del sistema, ¿sí? Ante determinadas entradas. Entonces vamos a tener al modelo, ¿sí? Vamos a estar aplicando diferentes técnicas para generar las variables aleatorias, así como comentarios en el programa, ¿sí? Y vamos a estar entonces simulando para poder obtener los diferentes datos que vamos a necesitar
para validar que estos sean correctos los datos que se están generando del simulador. La validación del modelo significa comprobar que las simplificaciones y suposiciones hechas en la construcción de este son fiables. Los puntos van a ser a verificar que las simplificaciones sean realizadas, que los parámetros de entrada y las distribuciones sean correctas, y vamos a verificar que los resultados obtenidos se puedan clasificar. Así, vamos a tener que estos han de contrastar por medio de expertos con otros simuladores y el sistema que se está simulando. Muchas veces cuando se está haciendo, por ejemplo, los simuladores, vamos a pensar en los simuladores que probablemente saltan mucho a la vista, son los simuladores para aviación, en donde muchas de las pruebas se hacen, los resultados se hacen validados a través de expertos, que en este caso serían pilotos profesionales, ¿sí?, en donde van a estar en el simulador probando diferentes maniobras y viendo cómo se está comportando el simulador basados en la experiencia que ellos tienen, y poder así comprobar que el simulador está operando correctamente. Esto es cada vez que, por ejemplo, van a hacer un aterrizaje y a propósito muchas veces los operadores del simulador cometen errores bueno, en este caso serían los expertos, ¿verdad? Podrían validar que efectivamente el simulador responde en la forma como sucedería en la realidad, ¿sí?, en los efectos que produciría en el simulador, y poder así entonces comprobar es la prueba de algunos otros mecanismos, por ejemplo, de usar otros simuladores en paralelo para ver que el comportamiento es el adecuado. Se dice que un modelo es válido si sus medidas de salida tienen una correspondencia apropiada con las medidas del sistema real, como ya lo mencionamos en el caso del sistema del simulador de aviación, y entonces la comprobación última para la validez de un modelo es ver cómo el modelo puede predecir el comportamiento futuro del sistema ante determinadas entradas. Entonces vamos a tener que en el mecanismo vamos a estar fijando unos parámetros, vamos a estar haciendo las ejecuciones y verificando los datos de salida, comparándolos contra el sistema real y encontrando varias técnicas de verificación de los simuladores, como son las trazas, los depuradores, los valores extremos, los tests de continuidad y las gráficas. Las técnicas de verificación de modelos, ¿sí?, para comprobar se han implementado correctamente en el programa informático, y que además se usan técnicas que son ya comerciales, ¿sí?, y que se pueden encontrar, de forma que podemos tener, por ejemplo, el diseño jerárquico y modular, la comprobación en el programa, exposición del programa, etcétera. Vamos a ver un poquito más en detalle cada una de ellas, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, que de diseño jerárquico y modular. En esta, los modelos de simulación pueden resultar en proyectos de software bastante complejos. Por lo tanto, las técnicas generales de desarrollo del software deben de ser utilizadas. Así es que si el modelo de simulación se divide en módulos, estos podrán ser comprobados independientemente. Además, se puede modificar el funcionamiento de un módulo sin afectar al resto del programa. Por otro lado, los módulos son más fáciles de verificar en el sistema de diseño jerárquico, que puede ser bastante, entre comillas, bastante fácil la creación de la modulación del sistema, ¿sí? Sí, vamos a tener entonces que, por otro lado, estos módulos se pueden verificar, como ya lo dijimos, independientemente. Entonces, en la división del modelo va a quedar siempre en su comportamiento, conectando y ver todas las relaciones y las variables y funciones de la interfaz. Va a ser una situación que vamos a tener que estar verificando continuamente, para que el diseño jerárquico va a suponer que se va a desarrollar en cada módulo correctamente.
De esta forma se llegará a que las partes cuya verificación sería directa se puedan estar perfectamente entrelazadas con las salidas de un sistema que ya se ha comprobado que es correcto y se van a tomar como salidas como entradas para el siguiente módulo. Entonces, para aplicar estos principios, muchas bibliotecas de simulación se basan en la metodología orientada a objetos. En las comprobaciones en el programa va a consistir en poner comprobaciones para detectar ciertos tipos de error. Por ejemplo, comprobar si una variable supera el valor imposible, por ejemplo, una probabilidad mayor a 1, o la diferencia entre clientes creados y destruidos que vaya a ser coherente. Por otro lado, vamos a tener que la exposición del programa es una manera de depurar el programa, consiste en explicarlo detalladamente, ¿sí? Y además vamos a poder tener que todo el personal que interviene va a poder también detallarlo correctamente para poder, entonces en la exposición del programa siempre va a ser muy interesante ver todos los comentarios de los participantes en el proyecto, ¿sí? Para poder anotar todas las observaciones que se tienen y poder concluir y llegar al modelo más adecuado. En los modelos determinísticos, el hecho de utilizar variables aleatorias en los programas dificulta la detección de errores porque su comportamiento es menos predecible. Una posibilidad es estudiar el funcionamiento sustituyendo las variables aleatorias por comportamientos deterministas. Por ejemplo, sustituir una distribución aleatoria por la media de la distribución. De esta manera, los resultados son más fáciles de calcular y deben coincidir con el resultado de la simulación. Otra técnica puede ser la ejecución de casos simples. Esto es para encontrar respuestas previsibles y comprobar que coinciden con el resultado de la simulación. Se puede simplificar los casos a similar. Por ejemplo, ver las respuestas si se simula un único cliente o reducir el número de servidores de una red. Esto no asegura que el simulador funcione bien en el caso general, pero muchos errores ya se producen en simulaciones muy simplificadas, lo que puede adelantar al proceso. El de test de continuidad se basa en pequeños cambios de la entrada de simuladores para traducirse en cambios a la salida. Esto es, si el efecto de la salida es brusco o no sigue la tendencia esperada, puede haber errores en el programa. El test de consistencia va a ser en modificar un conjunto de parámetros de la simulación de manera que el resultado debe de ser equivalente. Por ejemplo, una simulación de cambiar un servidor por dos servidores idénticos con la mitad de potencia que la inicial. El resultado de la simulación debería de ser equivalente. En esta, las semillas de los generadores de números aleatorios tampoco deberían de variar el resultado de la simulación. De todas formas, esto podría detectarse si se replican los experimentos de simulación y se calcula un intervalo de confianza de los resultados. Los conjuntos de pruebas que son utilizados para probar un simulador es conveniente almacenarlos junto con los resultados. Básicamente son, a grosso modo, los puntos de verificación y validación de los diferentes sistemas que tenemos, ¿sí? En donde vamos a tener entonces que verificar aplicando estas diferentes técnicas, ¿sí? la validez de nuestro modelo. Bueno, vamos a hacer un pequeño break antes de continuar con la validación de los diferentes modelos para la simulación.